Este estudio de Carcassi está en Do mayor. Eso es lo primero que diríamos al verlo. Tiene la armadura de Do mayor y termina en Do mayor. Pero cuando lo analizamos de cerca, aparecen notas que no están en la escala. En este video vamos a ver que una pieza que está en Do mayor no está limitada únicamente a las notas de la escala de Do mayor, y cómo entender esto puede cambiar completamente la forma en que nosotros analizamos y entendemos la música. Cuando aprendemos música nos enseñan que una pieza que está en Do mayor está basada en la escala de Do mayor, y esto es verdadero hasta cierto punto. Pero tenemos que entender que esta es una forma de pensar un poco limitada. Es lo que a mí me gusta llamar pensamiento diatónico. La palabra diatónico quiere decir que está formado con las notas de la escala únicamente. Y aquí nos podemos quedar por mucho tiempo. Nos quedamos con este concepto teórico de que una pieza que está en Do mayor está basada en la escala de Do mayor, pero luego esto nos crea conflicto cuando encontramos que una pieza como este estudio de Carcassi está en tonalidad de Do mayor, pero tiene muchas notas alteradas. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Veamos con calma la partitura. Ya vimos que esta pieza tiene la armadura de Do mayor y de hecho la primera línea, los primeros 4 compases son 100% diatónicos. Otra vez estoy usando esta palabra para que quede muy claro. Algo diatónico es que utiliza únicamente notas de la escala. Y así, estos primeros 4 compases solamente tienen notas de la escala. No vemos ni una sola alteración. Pero, ¿qué pasa? Que ahora nos encontramos con los segundos 4 compases y tenemos alteraciones. En este momento nos damos cuenta que las notas de la escala no son suficientes. La música real generalmente va a tener notas alteradas, incluso en piezas sencillas. Este ejemplo es una pieza de un nivel intermedio, pero muchas veces, incluso en los ejercicios más básicos, vamos a encontrar notas alteradas. Pero vean cómo en los siguientes 4 compases tenemos muchísimas notas alteradas. Aquí tenemos Sol sostenido, que curiosamente aparece luego como Sol natural. O sea, tenemos un cambio muy rápido, el uso del Sol sostenido y luego el Sol natural. Aquí tenemos Fa sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido. Veamos otros 2 ejemplos de algunos lugares de este estudio donde tenemos muchísimas alteraciones. Por ejemplo, a partir del compás 28. Esa es esta sección. Ahí ya tenemos el Do sostenido. Ahí tenemos un Do sostenido. Y vean este compás, justo el compás 30, vean todas las alteraciones que tiene. Si bemol, un acorde que tiene ahora La bemol y Fa sostenido. Y la frase termina en Do mayor. Esto nos hace ver que estamos en tonalidad de Do mayor, pero tenemos muchísimas notas alteradas. Y si nos vamos al penúltimo compás del estudio, justo antes de terminar, vamos a encontrar este acorde de Fa menor, que tiene un La bemol, que resuelve finalmente al Do. Incluso ahí en el final tenemos una nota alterada en este La bemol. Entonces, si tenemos una pieza que está en Do mayor, pero tiene muchísimas alteraciones, ¿qué es lo que pasa? Que la tonalidad va más allá de la escala. Nosotros no podemos avanzar si nos quedamos con el pensamiento diatónico de que una pieza que está en Do mayor, por ejemplo, utiliza únicamente las notas de la escala de Do mayor. Esto es bastante limitado y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y entender que una pieza que está en Do mayor abarca mucho más notas de la escala de Do mayor.
Todos los ejemplos que les puse antes tienen una justificación y ahora los voy a comentar rápidamente, pero aquí el punto importante es entender eso. La tonalidad es algo mucho más grande que la escala. Entonces, ahora pasamos de un pensamiento diatónico a un pensamiento cromático. En este pensamiento cromático lo que estamos es incluyendo las notas cromáticas como parte de la tonalidad. Ya podemos ver que tenemos fa sostenido, re sostenido, la bemol, si bemol, todo esto es posible. Esto está aquí como un ejemplo en música real, el estudio número 6, opus 60 de Matteo Carcassi. Esto es música real que se toca y aquí vemos cómo la pieza no está limitada únicamente a las notas de la escala. Y cuando nosotros hacemos este cambio de pensamiento diatónico a pensamiento cromático, ampliamos enormemente nuestra capacidad de comprender la música, porque ahora vemos que estas notas cromáticas son posibles. De hecho, voy a explicar rápidamente estos fragmentos que toqué antes para que ustedes vean cómo esto tiene justificación. No voy a profundizar absolutamente en cada uno de los conceptos porque este no es el punto del video, pero sí van a ver que son acordes de los que ya he hablado mucho en el canal. De hecho, tengo videos al respecto, pero los voy a ir comentando rápidamente para que ustedes vean cómo esto tiene sentido. Si vamos al inicio del estudio, recordemos que tenemos 4 compases que son totalmente diatónicos, o sea, no tienen ninguna alteración. Son estos. Y ahora, a partir de aquí, empezamos a tener cromatismos. ¿Cómo se entienden esos cromatismos? Este sol sostenido es lo que se llama una nota de aproximación cromática, que es cuando tenemos un acorde, ahí tenemos el acorde de la menor y se aproximan las notas del acorde. Aquí pasamos a un acorde del re mayor. Esto es una aproximación cromática al mi. Esto es un re 7. Y es porque la función de esta frase es llevarnos hacia sol mayor. Por eso incluimos el fa sostenido, el acorde del re mayor como dominante de sol, es una dominante secundaria. Y así todas estas notas tienen justificación. Como les decía, no puedo profundizar en todas porque no quiero que el video sea sobre toda la explicación de cada una de estas notas, pero sí que vean que aquí tenemos uso de dominantes secundarias, tenemos aproximaciones cromáticas y todas estas son opciones válidas. En esta frase del compás 28 empezamos en do mayor. Tenemos un do sostenido, eso me crea un acorde dominante secundaria también, un la 7 que va para el re menor y eso es lo que pasa en la música. Re menor. Llego otra vez a do. Este si bemol me convierte este acorde de do en do 7 que también es dominante secundaria de fa. Aquí está el fa mayor. Esto es una sexta aumentada italiana. Y ya tenemos la cadencia en do mayor. O sea, en esos pocos compases tenemos dominante secundaria, tenemos otra dominante secundaria, tenemos acorde de sexta aumentada. Todos estos son recursos totalmente normales que tenemos que aprender a incorporar en nuestro conocimiento de armonía, porque no nos podemos quedar en el pensamiento diatónico. Y en el final del estudio, cuando tocamos esto, este acorde es simplemente un fa menor, pero también tiene una justificación, es lo que se llamaría un acorde de intercambio modal. Estamos usando el cuarto grado de la tonalidad paralela de do menor, o sea, el cuarto grado de do menor que es fa menor, por eso tiene el la bemol. Recurso muy utilizado también en la música popular, terminar con ese cuarto grado menor para hacer una cadencia que tenga cierto color. Y así podemos ver cómo todas estas notas tienen algún tipo de justificación. Insisto, no es el
objetivo del video profundizar en estas justificaciones. Ya lo he ido desarrollando en otros videos donde analizo piezas, pero aquí hablamos, por ejemplo, de dominantes secundarias, intercambio modal, acordes de sextas aumentadas. Todos estos son acordes que tenemos que incorporar en nuestro pensamiento de la tonalidad. Y sí, ya tengo videos sobre estos temas. Ustedes pueden buscar en el canal y ya tengo videos sobre dominantes secundarias, sobre acordes de intercambio modal, sobre sextas aumentadas, sobre acorde napolitano, que no está en este estudio, pero es otro acorde muy común que podemos encontrar. También cómo funcionan las notas cromáticas. Todo esto ya lo pueden encontrar en el canal y tienen que ir atrás un poco, explorarlo y buscar estos videos. También se los puedo dejar en la descripción de este video aquí abajo. Pero lo importante de este video no es entender eso, sino cambiar nuestra mentalidad y pasar de pensar en que la pieza que está en do mayor únicamente utiliza notas de do mayor y saber que podemos incluir muchísimos cromatismos que tienen justificación. Y aquí es donde la música cobra una vida diferente y gana muchísima expresión, porque estos cromatismos nos ayudan a movernos a través de la tonalidad, a visitar diferentes regiones armónicas. Estos son temas que voy a ir tratando en próximos videos porque me parece que dan una visión que a mí me ha gustado mucho de la tonalidad para poder comprender más en detalle cómo la armonía funciona como esta plataforma sobre la que está construida la música. Esto es algo que personalmente cuando yo empecé a entenderlo me cambió mi manera de entender la música, también mi manera de memorizar, de trabajar, de sentirme más seguro con lo que estoy tocando, y esa es mi misión aquí en este canal, es compartir con ustedes estos conocimientos para que ojalá también les ayude a ustedes a profundizar y avanzar en el entendimiento de la música y que no nos quedemos únicamente en el estudio mecánico y automático de movimiento de los dedos, que no tiene nada de malo, pero todos son etapas. Todos son etapas y si ustedes ya están listos para esta nueva etapa de profundizar, pues aquí están estos videos para ustedes. Como siempre, espero sus comentarios, que puedan expresar y preguntar cualquier duda que tengan. Les deseo una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.